Un bote de leche en polvo, devuelto por vergüenza. Esa fue la chispa que incendió un imperio y transformó a un millonario calculador en el héroe anónimo de miles de familias. Si crees que un solo acto de compasión puede cambiar el mundo, esta historia es para ti. Acompáñanos en este viaje, deja tu like si te conmueve y suscríbete para no perderte más relatos que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la humanidad. Ricardo Vargas. Nunca había pisado uno de sus supermercados como un simple cliente. A sus 42 años, el hombre que había convertido una modesta tienda de barrio en Vargas Market, una colosal cadena de 347 establecimientos repartidos por toda España, conocía sus negocios únicamente a través de los fríos e impersonales informes trimestrales, los márgenes de beneficio y las detalladas estadísticas de ventas que llegaban puntualmente a su despacho panorámico en el ático de la sede central en Madrid. Su mundo era un universo de cifras, proyecciones y estrategias de optimización. Aquella mañana de noviembre, sin embargo, había decidido hacer algo inusual. Impulsado por una extraña mezcla de aburrimiento y una punzada de inquietud por los números decrecientes, se dirigió al supermercado de Vallecas. Era uno de los puntos de venta con un rendimiento persistentemente por debajo de la media, un eslabón débil en su cadena de oro que estaba considerando seriamente cerrar. Vestido con su habitual traje Armani gris marengo, hecho a medida, y unos zapatos italianos que costaban más que el sueldo mensual de cualquiera de sus empleados, recorría los pasillos del establecimiento con la mirada crítica de un general inspeccionando a sus tropas, tomando nota mental de cada detalle que no cumplía con los impecables estándares corporativos. La iluminación era deficiente en la sección de congelados. Una baldosa estaba ligeramente rota cerca de la panadería. La disposición de las frutas no seguía el protocolo de colorimetría diseñado para incentivar la compra. Su vida era un mecanismo perfecto de eficiencia y beneficios. Se levantaba cada mañana a las 5:30 en su chalet de 400 metros cuadrados en La Moraleja. Realizaba exactamente 45 minutos de ejercicio en su gimnasio privado con un entrenador personal. Leía los informes financieros internacionales durante un desayuno de frutas exóticas y café de especialidad servido por su personal doméstico. Llegaba a la oficina antes de las 8 para comenzar una jornada maratoniana que rara vez terminaba antes de las 10 de la noche. No tenía familia que lo esperara. Su matrimonio había implosionado 5 años antes, cuando su esposa, cansada de ser un apéndice en la vida de un hombre que medía el amor en términos de facturación y crecimiento anual, hizo las maletas y se fue en busca de una vida con más alma y menos balances. Sus supermercados eran el reflejo de su mente, máquinas científicamente diseñadas para maximizar el gasto de los clientes. Los productos esenciales como la leche y el pan estaban ubicados estratégicamente al fondo de los pasillos para obligar a los consumidores a atravesar todo el establecimiento, exponiéndolos a un sinfín de tentaciones. Las ofertas especiales en artículos de impulso se colocaban a la altura de los ojos en las cabeceras de los pasillos. La distribución estaba estudiada para confundir y ralentizar los movimientos, aumentando las probabilidades de compras no planificadas. Ricardo no veía a los clientes como personas con necesidades y anhelos, sino como unidades de consumo, avatares que generaban datos valiosos para optimizar ingresos y márgenes. Eran números en una hoja de cálculo. Esa mañana estaba precisamente analizando la ubicación de la sección de lácteos, frunciendo el ceño. Los productos infantiles, con sus envases de colores vivos y promesas de salud, estaban estratégicamente colocados junto a los bienes de lujo importados, chocolates belgas, vinos de reserva, para crear un contraste psicológico que,
según sus analistas, empujaba a los padres a gastar más por un sentimiento de culpa o compensación. Fue entonces, mientras calculaba mentalmente el potencial aumento de un 3% en las ventas si movía las papillas junto a las galletas orgánicas, cuando notó una escena que inicialmente interpretó como un caso normal y rutinario de gestión de clientes. Una joven mujer se acercaba a las cajas con un paso visiblemente cansado. Llevaba en brazos a un bebé que no podía tener más de 3 meses, envuelto en una manta que, aunque limpia, delataba un uso intensivo. De la mano, guiaba a una niña rubia de unos 4 años que arrastraba los pies con el típico cansancio infantil de quien ha caminado demasiado. La mujer tendría como mucho 25 años. Llevaba una chaqueta desgastada que había conocido días mejores y unos vaqueros descoloridos por los lavados. Pero lo que impactó a Ricardo no fue su evidente falta de recursos, sino la expresión de determinación mezclada con una profunda desesperación que iluminaba su rostro, pálido y joven. En el carro de la compra, casi vacío, había solo 3 artículos, dispuestos con un cuidado casi religioso: un envase grande de leche en polvo para bebés, un paquete de pañales de la marca blanca del supermercado y una barra de pan integral. Ricardo, por deformación profesional, notó automáticamente los precios. La leche costaba 14 euros, una fórmula especial hipoalergénica. Los pañales, 11 euros. El pan, 2 euros. Calculó mentalmente el total, 27 euros, mientras la mujer se ponía pacientemente en la cola de la caja. La cajera, una señora de unos 50 años que Ricardo reconoció de las fotos del personal como la señora Gómez, con 15 años de servicio en la empresa, escaneó los artículos con la eficiencia mecánica de quien ha realizado ese mismo gesto cientos de miles de veces. Cuando la pantalla mostró los 27 euros, la joven madre abrió un monedero de piel sintética, tan desgastado que se veían las marcas de las costuras saltadas. Lo que siguió fue una escena que Ricardo reviviría en su mente en una tortuosa repetición durante los años siguientes. La mujer, que se llamaba Lucía, aunque él no lo sabía entonces, comenzó a contar las monedas con manos que temblaban ligeramente. Las sacó todas, un pequeño montículo de cobre y plata, y las dispuso sobre la cinta de goma de la caja. 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, 20 céntimos más. Las recontó, las agrupó por valor, las volvió a contar como si esperara que un milagro matemático alterara el resultado. El bebé, sintiendo la tensión de su madre o quizás el hambre, comenzó a llorar. No era un quejido, sino ese llanto agudo y desesperado de los niños muy pequeños que tienen una necesidad urgente e insatisfecha. Mientras tanto, la niña mayor tiraba de la falda de su madre, preguntando con una vocecita delgada y clara: «Mamá, ¿cuándo vamos a casa? Tengo hambre». Ricardo se acercó inconscientemente, casi por instinto, escondiéndose detrás de un expositor de revistas con la cara de una celebridad sonriendo en la portada. Se sentía un intruso, un voyeur, fascinado por esa cruda matemática de la supervivencia que nunca había presenciado tan de cerca. La mujer tenía exactamente 16,30 euros. Faltaban 10,70 euros para completar la compra. Una suma irrisoria para él, el coste de un aperitivo en el club de campo, pero evidentemente un abismo insalvable para ella. La cajera esperaba con una paciencia profesional, sin mostrar juicio, pero tampoco una empatía particular. Era una escena que probablemente había visto demasiadas veces en ese barrio obrero. Otros clientes comenzaban a hacer cola detrás de la joven madre, algunos mirando el reloj con impaciencia creciente, otros desviando la mirada, incómodos. Fue en ese momento cuando la mujer pronunció las 6 palabras que perseguirían a Ricardo durante semanas. «Lo siento,
Tengo que devolver la leche. Su voz estaba quebrada, no tanto por la vergüenza como por un cansancio profundo y resignado, como si hubiera esperado hasta el último momento que el dinero fuera suficiente, pero en el fondo siempre hubiera sabido que no sería posible. Tomó el bote de leche en polvo, el artículo más caro, y se lo entregó a la señora Gómez, quien lo apartó sin comentarios con un gesto mecánico. La pantalla ahora mostraba 13 euros, pan y pañales. La mujer contó de nuevo su dinero, esta vez con mayor seguridad, y se lo dio a la cajera junto con 3 euros en billetes arrugados que sacó del bolsillo trasero de los vaqueros, mientras la cajera preparaba el cambio y metía las 2 compras restantes en una bolsa de plástico. El bebé continuaba llorando, cada vez más fuerte, un sonido que parecía perforar el murmullo del supermercado. La niña, con una inocencia devastadora, preguntó en voz alta: «Mamá, ¿y la leche para el hermanito?» La madre se agachó hacia ella, le acarició el pelo rubio y le susurró algo que Ricardo no pudo oír, pero que hizo que la niña asintiera, aunque su rostro seguía mostrando confusión. Contemplando esa escena, Ricardo sintió algo que no experimentaba desde hacía años, quizás nunca con tanta intensidad: vergüenza. No la vergüenza social de ser asociado con algo desagradable, sino la vergüenza moral, profunda y visceral, de quien se da cuenta de haber vivido en una burbuja de privilegio, completamente desconectado de la realidad del mundo que sus negocios ayudaban a moldear. Mientras ellas salían del supermercado, la madre acunando al bebé, que gritaba cada vez más desesperadamente, y la niña que saltaba a su lado, ignorante de la tragedia que se estaba consumando, Ricardo se quedó paralizado entre las revistas. Se dio cuenta de que esa mujer acababa de vivir uno de los momentos más humillantes de su vida en su supermercado, con sus precios bajo su imperio comercial, y él no había hecho nada. Esa noche, en su chalet silencioso y perfectamente climatizado, Ricardo no pudo cenar. El chef personal le había preparado un solomillo Wellington, su plato favorito, pero la comida se quedó intacta en la mesa de roble macizo. No dejaba de pensar en el llanto de ese bebé, en la pregunta inocente de la niña, en la mirada de esa madre que había tenido que elegir entre alimentar a su hijo y comprar pañales para evitarle irritaciones. Por primera vez en 20 años de una carrera empresarial meteórica, los números de sus informes le parecían no cifras abstractas que representaban el éxito, sino el reflejo de vidas humanas reales, de familias que luchaban cada día contra la pobreza, mientras él optimizaba los beneficios desde su torre de marfil. En los días siguientes, Ricardo no logró concentrarse en los habituales informes financieros. La imagen de Lucía, esa madre anónima obligada a devolver la leche, continuaba atormentándolo, transformando cada decisión empresarial en un dilema moral. Durante las reuniones del Consejo de Administración, mientras los directivos discutían sobre el aumento de precios para el siguiente trimestre para compensar la subida de los costes de transporte, él solo veía el rostro de esa niña que preguntaba por la leche para su hermanito. Cada punto porcentual de aumento de margen se traducía en su mente en más familias, haciendo elecciones imposibles. Decidió volver al supermercado de Vallecas, esta vez no como el CEO en una inspección sorpresa, sino como un observador silencioso de la realidad que había ignorado durante toda su vida. Se vistió con unos vaqueros y una sudadera que su asistente compró apresuradamente. Se puso unas gafas de sol y una gorra de béisbol. Pasó horas enteras en los pasillos del establecimiento, empujando un carro vacío, estudiando los comportamientos de los clientes con ojos completamente diferentes. Lo que vio lo conmocionó profundamente. Vio a madres que calculaban cada céntimo con la ayuda de la calculadora de su móvil antes de poner algo en el carro.
Vio a ancianos que comparaban los precios de las latas de legumbres durante minutos enteros antes de elegir el producto más económico, a menudo de la marca blanca. Vio a familias enteras que se dividían por los pasillos para optimizar el tiempo y encontrar las mejores ofertas, comunicándose a gritos sobre el precio del pollo o del arroz. Había construido un imperio vendiendo comida, pero ahora entendía que para muchas personas hacer la compra era una batalla cotidiana contra la humillación de la pobreza. El segundo día de su observación encubierta, la vio de nuevo. Lucía. Esta vez estaba sola. Evidentemente había dejado a los niños en algún sitio, quizás con una vecina o en una guardería pública. Tenía en la mano una lista escrita en un trozo de papel arrugado. La siguió a una distancia prudencial mientras recorría el establecimiento con movimientos precisos y eficientes. No perdía el tiempo en pasillos que no le servían. Solo cogió productos en oferta o de las marcas más baratas, controlando cada precio con la atención maníaca de quien no puede permitirse el más mínimo error de cálculo. En la caja tenía 9 artículos. Pasta, arroz, leche, pan, un paquete de salchichas, plátanos muy maduros de la sección de última oportunidad, detergente para platos, un paquete de pañales y una caja de paracetamol infantil. El total fue de 23,40 euros. Esta vez tenía el dinero exacto, que contó 2 veces antes de dárselo a la cajera con una sonrisa tímida de triunfo, como si hubiera ganado una pequeña pero significativa batalla. Ricardo la siguió fuera del supermercado, manteniendo una distancia respetuosa, y la vio caminar durante 15 largos minutos hasta un bloque de viviendas sociales de los años 70, con el revoque descascarillado y algunas ventanas reparadas con cinta adhesiva. La vio subir 5 pisos a pie. El ascensor, obviamente, estaba estropeado. Las bolsas de la compra le pesaban visiblemente en los brazos delgados. Esa noche, Ricardo llamó al director de personal y le pidió un informe exhaustivo sobre la demografía y la situación social del área de Vallecas. Quería entender mejor el barrio, la clientela, el contexto en el que operaba su tienda. Lo que descubrió lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El 40% de las familias de la zona vivían por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo juvenil superaba el 35% y muchos de sus clientes más fieles eran personas que hacían malabarismos para llegar a fin de mes y permitirse los productos de primera necesidad. El director de personal, pensando que el CEO estaba buscando justificaciones para cerrar definitivamente el punto de venta por su escasa rentabilidad, comenzó a enumerar los problemas del supermercado: márgenes bajos, clientela con escaso poder adquisitivo, hurtos en aumento. Ricardo lo detuvo a mitad del discurso, dándose cuenta de la terrible ironía. Él mismo había creado un sistema que veía la pobreza de sus clientes como un problema a resolver cerrando las tiendas, en lugar de una realidad a la que responder bajando los precios. Esa noche, en su chalet silencioso, Ricardo tomó una decisión que lo cambiaría todo, una decisión que iba en contra de cada principio de negocio que había aprendido y aplicado durante 20 años. Llamó a su asistente personal, a pesar de la hora tardía, y le pidió que le consiguiera todos los datos sobre los puntos de venta situados en barrios de bajos ingresos de toda España. Quería números precisos: cuántas familias servían, qué porcentaje de sus ingresos gastaban en sus supermercados, y la pregunta que más le obsesionaba: ¿cuántos niños se iban a la cama sin cenar porque sus padres no podían permitirse completar la compra en sus tiendas? Los datos que llegaron en los días siguientes eran devastadores. Sus supermercados en barrios pobres tenían márgenes de beneficio del 25% en productos infantiles, casi el doble de la media europea, aprovechándose de la inelasticidad de la demanda de estos productos.
Una familia con 2 niños pequeños gastaba una media de 150 euros al mes solo en leche de fórmula, pañales y papillas. El dato más impactante, extraído de unas encuestas de mercado encargadas por su propia empresa meses atrás y que él había ignorado, era que el 30% de las madres, en esas áreas, habían admitido haber saltado comidas regularmente para garantizar que sus hijos tuvieran suficiente alimento. Ricardo se dio cuenta de que su éxito, su imperio de 800 millones de euros, estaba construido, literalmente, sobre el hambre de los niños españoles. Cada vez que había aprobado una subida de precios para mejorar los márgenes, había condenado a alguna familia a tomar decisiones imposibles entre necesidades primarias. Su fortuna estaba manchada por el llanto de bebés que no podían ser alimentados porque la leche costaba demasiado para sus madres. La tercera vez que Ricardo volvió al supermercado de Vallecas, había tomado una decisión que sus asesores financieros y toda su junta directiva habrían definido como una absoluta locura empresarial. Convocó una reunión de emergencia con todo el personal del establecimiento, desde el gerente hasta los reponedores, y anunció algo revolucionario. A partir del día siguiente, todos los productos de alimentación infantil y los pañales se venderían al precio de coste, 0 margen de beneficio. Además, cada madre que, a pesar de la rebaja, no pudiera completar la compra para sus niños, podría acceder a un fondo familiar anónimo que él mismo financiaría de su bolsillo para cubrir la diferencia. El gerente, un hombre pragmático y acostumbrado a rendir cuentas, hizo notar que esa medida destruiría la rentabilidad de la tienda. Ricardo lo miró fijamente a los ojos. «Bien», respondió con una calma que sorprendió a todos. Ya era hora. En los días siguientes, mientras su equipo legal, desconcertado, estructuraba el programa que él bautizó como «Ningún niño sin leche», Ricardo observó los primeros efectos en Vallecas. Lucía volvió el martes siguiente, completamente ajena a los cambios. Llenó su carro con los mismos productos de siempre, pero esta vez, al llegar a la caja, el total se había reducido a casi la mitad. Pensando que se trataba de un error, miró confundida a la señora Gómez. La cajera, con una sonrisa que Ricardo no le había visto nunca, le explicó el nuevo programa empresarial. Ricardo vio a Lucía romper a llorar allí mismo, en medio del pasillo, lágrimas no de tristeza ni de vergüenza, sino de pura gratitud y alivio. Por primera vez en meses podía comprar todo lo que sus hijos necesitaban sin tener que elegir, sin tener que humillarse. Salió del supermercado con 3 bolsas en lugar de una, caminando con un paso ligero, casi flotando. La noticia se extendió como la pólvora por el barrio. El supermercado se llenó de familias que llegaban incluso desde zonas lejanas, atraídas por la posibilidad de alimentar a sus hijos dignamente. Contrariamente a todas las previsiones de sus analistas, las ventas globales del supermercado de Vallecas aumentaron un 40% en solo 2 semanas. Las familias que ahorraban en leche y pañales gastaban el dinero que les sobraba en 1900. Otros departamentos comprando fruta fresca, carne o incluso algún pequeño capricho. El éxito arrollador en Vallecas convenció a Ricardo de que no podía detenerse allí. Tenía que revolucionar toda la empresa. Convocó a la junta directiva y ante sus rostros atónitos presentó lo que llamó la revolución de la dignidad. Su plan era extender el programa de coste cero a los 347 supermercados de la cadena y aplicarlo a todos los bienes de primera necesidad: leche, pan, pasta, arroz y medicamentos, sin receta, que se venderían al precio de coste para todas las familias que lo necesitaran a través de una tarjeta de fidelización especial. La reacción fue devastadora. El director financiero, un hombre que había sido su mano derecha durante una década,
calculó una reducción de beneficios del 60%, un suicidio corporativo. El responsable de marketing habló de competencia desleal y de dañar la imagen de marca premium. El administrador delegado amenazó con dimitir en bloque junto a todo su equipo. Pero Ricardo, por primera vez, no blandió las cifras de beneficios, sino los datos de Vallecas. Aumento de ventas, fidelización de clientes sin precedentes, incremento de la facturación global y, sobre todo, les mostró las docenas de cartas de agradecimiento escritas a mano por las familias del barrio. La votación fue ajustada: 6 en contra, 5 a favor y 1 abstención. Ricardo, como accionista mayoritario, usó su poder de veto y decidió seguir adelante, a pesar de la feroz oposición de su propio management. La implementación de la Revolución de la Dignidad transformó la percepción pública de la cadena Vargas Market. Los medios de comunicación, inicialmente escépticos, pronto comenzaron a contar las historias de familias salvadas de la pobreza alimentaria. Pero el cambio más profundo ocurrió en el propio Ricardo. El hombre que una vez optimizaba beneficios descubrió una satisfacción completamente nueva y adictiva en las caras sonrientes de las madres que podían llenar sus carros sin angustia. Comenzó a visitar personalmente todos los puntos de venta, no para controlar números, sino para escuchar historias, para entender las necesidades reales de la gente. La transformación requirió enormes sacrificios personales. Vendió su chalet en La Moraleja y se mudó a un apartamento confortable, pero modesto en el centro de la ciudad. Liquidó su valiosa colección de arte contemporáneo y renunció al jet privado. Pero cada renuncia le parecía insignificante, casi ridícula, comparada con la alegría de ver a niños bien alimentados y a madres que ya no tenían que elegir entre la dignidad y la supervivencia. Un año después de la implementación de la Revolución de la Dignidad, Ricardo se enfrentó a consecuencias que no había previsto, algunas maravillosas y otras devastadoras. Su cadena de supermercados se había convertido en un caso de estudio internacional, analizado por prestigiosas universidades de economía como un ejemplo pionero de capitalismo ético. Delegaciones de empresarios llegaban de toda Europa para entender cómo era posible combinar beneficio y justicia social. Los números finales del ejercicio fueron sorprendentes incluso para él. A pesar de la reducción drástica de márgenes en bienes de primera necesidad, la facturación global de la empresa había aumentado un 35%. Las familias, que antes hacían la compra con ansiedad y vergüenza, ahora frecuentaban los supermercados Vargas Market con una confianza y lealtad inquebrantables, gastando el dinero ahorrado en productos esenciales en otros artículos. La fidelización de la clientela había alcanzado niveles récord y los costes de marketing se habían reducido prácticamente a cero. El boca a boca positivo de miles de familias agradecidas era más poderoso que cualquier campaña publicitaria. Pero el éxito también tuvo un precio personal muy alto. 6 miembros de la junta directiva cumplieron su amenaza y dimitieron, vendiendo sus participaciones accionariales y acusando públicamente a Ricardo de haber traicionado los principios del libre mercado y de populismo empresarial. Algunos competidores iniciaron una agresiva campaña denigratoria, sosteniendo que la Revolución de la Dignidad era solo una ingeniosa maniobra publicitaria que ocultaba evasión fiscal u otros ilícitos. Sin embargo, la batalla más dura fue con su exesposa, quien reapareció en su vida con una demanda judicial para obtener una cuota mayor del patrimonio, sosteniendo que sus locuras filantrópicas estaban empobreciendo bienes que según ella también le pertenecían. El divorcio, que se había finalizado pacíficamente 5 años antes, se transformó en una agria guerra legal que acabó en todos los periódicos de cotilleo
pintándolo como un excéntrico irresponsable. Fue precisamente durante esta batalla personal cuando Ricardo tuvo el encuentro que le cambió definitivamente la vida. En los juzgados de Madrid, mientras esperaba la vista por el caso con su exesposa, notó a una joven abogada que defendía gratuitamente a familias a punto de ser desahuciadas por impago. Era hermosa, con una energía arrolladora, decidida, y hablaba de los derechos de los más pobres con una pasión y una convicción que lo fascinaron inmediatamente. Se llamaba Sofía Navarro. Tenía 30 años y, como descubrió más tarde, dedicaba el 60% de su tiempo legal a casos pro bono para familias en dificultades económicas. Cuando Ricardo se acercó para presentarse después de la vista, ella lo reconoció inmediatamente como el millonario que regala leche a los pobres, y lo miró con una mezcla de curiosidad y profunda desconfianza que lo desconcertó por completo. Sofía había leído en los periódicos sobre sus iniciativas sociales, pero su experiencia le había enseñado a ser escéptica con los motivos reales de los empresarios ricos que de repente se descubrían filántropos. Cuando Ricardo le preguntó si podía invitarla a un café para hablar de sus iniciativas benéficas, ella respondió secamente que no tenía tiempo para charlas con millonarios en busca de redención barata. El desafío estaba lanzado. Ricardo, que había conquistado cada objetivo profesional que se había propuesto, se encontró por primera vez en su vida teniendo que demostrar la sinceridad de sus motivaciones a una mujer que no estaba impresionada en absoluto por su éxito económico, sino que quería pruebas concretas de su compromiso social. 2 años después de aquel primer encuentro en los juzgados, Ricardo había transformado no solo su empresa, sino toda su existencia. La desconfianza inicial de Sofía se había transformado gradualmente en respeto y después en un amor profundo, nacido del compartir cotidiano del compromiso por los más débiles. Elena no solo había aceptado convertirse en su compañera de vida, sino que se había convertido también en la directora de la Fundación Vargas, una organización sin ánimo de lucro que Ricardo había creado, destinando el 70% de sus bienes personales a la lucha contra la pobreza infantil en España. Juntos habían abierto comedores gratuitos para familias en dificultades, centros de distribución de bienes de primera necesidad y un exitoso programa de microcréditos para madres solteras que querían iniciar pequeñas actividades empresariales. Su matrimonio, celebrado de forma privada en una pequeña iglesia de barrio, en lugar de en la catedral del centro histórico, fue seguido por centenares de familias que se habían beneficiado de sus programas sociales. No hubo fotógrafos de revistas ni invitados VIP, sino madres con sus niños bien alimentados gracias a la leche gratuita. Padres que habían logrado mantener la dignidad gracias a los precios rebajados, y ancianos que podían permitirse medicinas esenciales. La revolución de la dignidad se había expandido, mientras tanto, mucho más allá de los confines de la empresa Vargas Market. Otros empresarios españoles, inspirados por su ejemplo, habían comenzado a copiar el modelo creando una red nacional de supermercados éticos. El gobierno había estudiado el caso Vargas para implementar políticas públicas de lucha contra la pobreza alimentaria, y la Unión Europea había invitado a Ricardo a Bruselas para presentar su modelo como un ejemplo de buenas prácticas sociales a nivel continental. Pero para Ricardo, el verdadero éxito se medía todavía en términos muy concretos y personales. Cada vez que entraba en uno de sus supermercados y veía a una madre que hacía la compra sonriendo en lugar de contando angustiosamente las monedas, cada vez que un niño podía beber leche suficiente para crecer sano, cada vez que una familia podía permitirse la dignidad de elegir qué poner en el carro, él sabía que había tomado la decisión correcta.
La mujer que había visto devolver la leche aquel primer día en Vallecas, Lucía, se había convertido en un símbolo involuntario de la revolución. Ricardo la había localizado meses después y había descubierto su historia. Tenía 24 años, 2 niños pequeños y un marido que había perdido su trabajo en la construcción durante la última crisis. Ahora, Lucía trabajaba como coordinadora voluntaria en uno de los centros de distribución alimentaria de la Fundación Vargas, ayudando a otras madres que se encontraban en la misma situación desesperada en la que había estado ella. El día del segundo aniversario de la Revolución de la Dignidad, Ricardo y Sofía volvieron juntos al supermercado de Vallecas, donde todo había comenzado. Encontraron a 1900 Lucía en la zona de las cajas, ya no como una clienta en dificultades, sino como la responsable del programa Ningún niño sin leche para todo el barrio. Sus 2 niños, ahora sanos, sonrientes y crecidos, coloreaban en una mesita detrás del mostrador mientras ella coordinaba con amabilidad y eficiencia la distribución gratuita de productos infantiles. Cuando Lucía los vio llegar, corrió a abrazarlos a ambos con lágrimas en los ojos. Les dijo que formaban la familia más extraña del mundo. Un exmillonario, una abogada de los pobres y una madre soltera que se había convertido en su hermana del corazón. Pero también, dijo, era la familia más verdadera que había conocido nunca. Esa noche, en su casa modesta pero llena de amor, Ricardo y Sofía miraron juntos las fotos del día. En una de ellas se les veía a los 3, Lucía, Sofía y Ricardo, rodeados de decenas de niños que comían helados gratuitos en el patio del supermercado. Todos sonreían, todos parecían felices, todos formaban parte de una revolución silenciosa que había demostrado una verdad simple pero poderosa. Cuando la riqueza se pone al servicio del amor en lugar de la codicia, no se vuelve más pobre, sino infinitamente más rica. Ricardo abrazó fuerte a Sofía, mirando esa foto y pensando en cómo la visión de una madre obligada a devolver un bote de leche había cambiado no solo su empresa, sino su alma. Había perdido millones de euros en beneficios potenciales. Había renunciado a un lujo desenfrenado que ahora y parecía obsceno. Había afrontado batallas legales y críticas feroces, pero había ganado algo inestimable: la certeza de haber transformado su vida de un éxito vacío en un amor lleno de significado. Y cada noche, antes de dormirse junto a la mujer que había elegido amarle, no por lo que poseía, sino por lo que donaba, Ricardo pensaba en todos los niños que esa noche se dormían con el estómago lleno gracias a su revolución. Ese, y no otro, era el dividendo más alto que su vida hubiera producido jamás.